Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Buenos días, doctor. Se lo escucha. Buenos días, doctor, se lo escucha. Sí, buenos días. A ver, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular. En este punto vamos a tomar primero lo que es el logro del aprendizaje. Vamos a ver el desarrollo del tema, de lo que cuenta la enfermedad cerebrovascular. Algunas preguntas que vamos a tomar al finalizar el tema, alguna síntesis y las preguntas que tienen ustedes por parte del tema. Entonces, al término de la clase, nosotros vamos a poder clasificar la enfermedad. La enfermedad cerebrovascular se clasifica de diferentes formas, lo vamos a ver en el transcurso de la exposición, conocer los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad y la clínica basada prácticamente en lo que nosotros vemos en la fisiopatología. Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular, tenemos primero que definir qué es enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular son los trastornos o alteraciones que afectan a los vasos sanguíneos en un área encefálica o en diferentes áreas encefálicas, de la cual esta alteración de los vasos me trae problemas en la circulación cerebral. O sea, ¿qué significa? Que los vasos sanguíneos pueden tener diferentes problemas, ya sean crónicos o ya sean agudos, de las cuales al final me van a alterar la circulación cerebral. O sea, ¿qué significa? Que no va a llegar sangre o se puede romper y hacer sangrado, en otras palabras. Ya sea que pues, pueda ser por una oclusión, ya sea puede ser por una rotura de vaso, o ya sea porque se ha depositado ateromas dentro del vaso, ya sea porque un vaso ha hecho estenosis, ya sea porque un vaso ha hecho un aneurisma, ya sea porque un vaso ha, tiene, ha formado microaneurisma de Bouchard y Charcot, o los vasos han empezado a endurecerse por el fibrinoide que se encuentra en la capa de músculo lisa. Todo eso nosotros le llamamos enfermedad cerebrovascular. Cualquier alteración del vaso que haga que la circulación cerebral esté alterada, a eso es lo que nosotros llamamos enfermedad cerebrovascular. Entonces, esta enfermedad cerebrovascular se puede presentar de diferentes maneras. ¿Cómo se puede presentar? Se puede presentar como un accidente cerebrovascular. ¿Por qué yo le digo accidente cerebrovascular? Porque esto puede ser una enfermedad aguda. Se me ha roto un vaso, se me ha ocluido una arteria y entonces tengo manifestaciones agudas, que posteriormente las vamos a ver. También se puede presentar como un trastorno isquémico transitorio. Y en este caso, con el trastorno isquémico transitorio, lo que se diferencia del accidente cerebrovascular, en que prácticamente este de acá con esto deja lesión permanente y esto no deja ninguna lesión. Ya sea porque se debe haber un fluido en un instante, una arteria, y posteriormente elevó tanto la presión que empujó el coágulo o destruyó el coágulo y al final no pasó a más y luego recuperó la fuerza en el transcurso de las 24 horas o en el transcurso de las 2 horas, que es lo usual. Entonces a esto lo llamamos ataque isquémico transitorio. Entonces, tenemos enfermedades que me pueden ocasionar lesiones frecuentes, en este caso son las agudas, los accidentes cerebrovasculares, y tenemos el ataque isquémico transitorio, de la cual no deja ninguna lesión en la neuroimagen, en este caso una tomografía o una resonancia, y esto lo evaluamos posteriormente, ya después de que el paciente haya recuperado. Entonces, un poco de epidemiología. Naturalmente, la enfermedad cerebrovascular o el accidente cerebrovascular, hablamos de ictus. El accidente cerebrovascular lo podemos conocer de diferentes formas. Esto puede ser conocido como stroke, puede ser conocido como ictus, puede ser conocido como ataque, cualquiera, y también puede ser conocido como accidente. Tenemos muchas de sus denominaciones. Cuando empiecen a buscar literatura, podemos encontrar diferentes denominaciones de lo que es el accidente cerebrovascular.
Nosotros, para fin de este tema, nosotros lo vamos a llamar como accidente cerebrovascular. Pero en las diferentes literaturas que van a buscar y van a leer, lo van a encontrar como stroke, lo van a encontrar como ictus, lo van a encontrar como ataque, lo van a encontrar como accidente. Cualquiera de ellos es sinónimo. Entonces, ¿por qué es importante esta enfermedad? Esta enfermedad es importante porque, miren, prácticamente llega al 10 al 12% de la mortalidad en países que son industrializados, países que están, ¿cómo se dice? Me olvidé. Bueno, en países industrializados. Y es la tercera causa de muerte en el Perú y la primera de invalidez. Eso es lo que le van a preguntar. Es la primera causa de invalidez. Recordemos que un ACV isquémico me puede dejar con un déficit motor del lado derecho por mucho tiempo y esto naturalmente me va a dejar que la persona deje de trabajar por el tiempo que pueda recuperar, si es que recupera algo la movilidad. Entonces hay que recordar que el accidente cerebrovascular a nivel mundial es la primera causa de invalidez. La tercera causa de muerte sí, pero no necesariamente tiene que morir por el ACV, usualmente muere por las complicaciones, ¿no? Un accidente cerebrovascular que te postra en cama o un ACV hemorrágico que te postra en cama en un hospital de larga permanencia, el paciente al final va a fallecer por una neumonía intrahospitalaria. O si no, si es un ACV hemorrágico, el ACV hemorrágico tiene alta mortalidad. Entonces también podemos ver que el 88% de estos pacientes que le dan una enfermedad cerebrovascular son ancianitos, son mayores de 65 años y tiene más preponderancia en lo que son del sexo masculino. Y en el Perú se ha hecho un estudio de la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud, de la cual encontraron en el Perú una prevalencia de aproximadamente 6.8, disculpe, 6 a 8%. Entonces, esto es lo que vemos prácticamente lo de epidemiología a nivel de accidente cerebrovascular. Ya un poco entrando al tema, el accidente cerebrovascular prácticamente se puede dividir en dos, ¿no? Tenemos el ACV isquémico, accidente cerebrovascular isquémico, y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, por bajo estas dos denominaciones nosotros lo vamos a diferenciar el accidente cerebrovascular porque estas dos son agudas, son de presentaciones agudas. Entonces, ¿qué es lo que me dice el accidente cerebrovascular? Que es el desarrollo rápido de síntomas o signos de disturbio cerebral o global. O sea, ¿qué significa? Que una parte en una isquemia, por ejemplo, solo puede estar afectado solo una parte de acá, o si este paciente tiene una disminución del gasto cardíaco de la cual no le está llegando, sabe, a la totalidad del cerebro, también puedo tener un ACV isquémico de forma global, que eso lo vamos a hablar posteriormente. Ahora, si bien es cierto, la denominación antigua me decía de que los síntomas tienen que permanecer por más de 24 horas para yo denominarlo esto un accidente cerebrovascular, también actualmente ya está en boga, pero por el momento está discutido, pero por el momento lo vamos a considerar de esa manera. ¿Qué significa? Que ya el síntoma más 24 horas significa de que el paciente ya tiene muerte neuronal. Y naturalmente, si ya tiene muerte neuronal, esto ya es un infarto. Esto es un infarto cerebral. Bueno, naturalmente tengo que incluir que sea un ataque isquémico transitorio. Estos usualmente los síntomas aparecen a las 2 horas, pero bajo el término de determinación lo consideran menor a 24 horas y se presenta, como mencioné antes, bajo dos formas. No se presenta como un ACV isquémico y se presenta como un ACV hemorrágico. En este caso, los ACV isquémicos son más frecuentes. 85% de los casos son isquémicos, de todos los accidentes cerebrovasculares.
En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico es el 15%. Usualmente hay rangos, cuando ven diferentes estudios, usualmente algunos lo encuentran entre 80 y 85%. Y esto prácticamente lo encuentran entre el 20% y el 15%. Dentro de esos rangos van a variar la frecuencia de presentación de cada tipo de accidente. Entonces, si nosotros para esto, para un ACV isquémico, lo que pasa es de que va a haber una obstrucción. Simplemente acá va a venir un coágulo, ya sea del corazón, o se va a formar placas ateromatosas, disculpen. Entonces, estas son las placas ateromatosas y vemos acá otra placa ateromatosa que se encuentra en lo que es en la bifurcación entre esta es la arteria carótida común y esto se divide en la arteria carótida externa y esto se divide en la carótida interna. Entonces, puede haber obstrucción, ya sea por estenosis que se ha formado por las placas ateromatosas o ya sea porque vino un coágulo del corazón y tapó prácticamente estas arterias y naturalmente esta lesión se debe a isquemia porque no hay paso de sangre. En el caso del ACV hemorrágico, naturalmente tenemos de que un vaso se rompió, ¿no? Este es un vaso sanguíneo pequeño, un vaso perforante, de la cual tuvo su rotura y empezó a salir sangre. Y esta sangre lo vemos en la tomografía como una hiperdensidad, a diferencia de lo que es el ACV isquémico, de la cual vemos acá una hipodensidad en las tomografías que posteriormente los voy a mencionar como. Entonces, el ACV se divide en isquémico y en hemorrágico, que son accidentes cerebrovasculares, que son las fases agudas de la enfermedad, ya sea por la oclusión de un vaso que me ocasiona ACV isquémico o por rotura de un vaso que me ocasiona un ACV hemorrágico. A ver, pasemos lista antes de seguir avanzando. Aguinaga, Presente, doctor. Buenos días. Emituma, Emituma, Presente. Antón, Presente, doctor. Aranda, Presente, doctor. Astochado, Presente, doctor. Bastidas, Enríquez, Presente, doctor. Buenos días. Campos, Echabautis, Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas, Guamaní, Presente, doctor. Buenos días. Cárdenas, Ruiz, Cárdenas, Ruiz, Carpio, Molina, Presente, doctor. Buenos días. Córdoba, Ruiz, Presente, doctor. Buenos días. Domínguez, Joaquín, Presente, doctor. Buenos días. Enciso, Escobar, Presente, doctor. Buenos días. Estofanero, Coarite, Presente, doctor. Buenos días. Galván, Fajardo, Presente, doctor. Buenos días. Gomonal, Romero, Presente, doctor. Buenos días. Garay, Mantilla, Presente, doctor. Buen día. Huarcaya, Itañaupa, Presente, doctor. Buenos días. Guayaní, Ñáñez, Presente, doctor. Buenos días. Cuipa, Machado, Presente, doctor. Buenos días. la robot. Yamócar, Domínguez, Presente, profesor. Buenos días. López, Velázquez, López, Velázquez, Presente, doctor. Buenos días. Presente, doctor. Buenos días. Manrique, Paraguirre, Presente, doctor. Buenos días.
Martínez y Nostroza. Presente, Martínez y doctor, buenos Nostroza. días. Presente, doctor, buenos días. Menéndez, Altamirano. Presente, doctor, buenos días. More, Alarcón. More, Alarcón. Munive, Manrique. Presente, doctor, buenos días. Muñoz, Regifo. Doctor, buenos días, presente. Oblitas, Vergaray. Presente, doctor, buenos días. Ores, Urichaki. Presente, doctor, buenos días, Ore. Otero, Kruger. Presente, Otero. Pérez, Jordán. Pérez, Jordán. Presente, doctor, buenos días. Raimundes, Rosas. Raimundes, Rosas. Río Susinábar. Río Susinábar. Presente, doctor Río Susaníbar. Susinábar, ya. Santos Gómez. Presente, profesor, buenos días. Silva, Calle. Presente, doctor. Talledo, Ruidas. Seguida Ruidas. presente, doctor. Valdés, Maldonado. Presente, doctor Valdés. Buenos días. Yupanqui, Yankee. Yupanqui, Yankee. Presente, doctor. Celada, Borja. Presente, doctor. Cárdenas, Ruiz. More, Alarcón. Raimundes, Rosas. Presente, doctor. Buenos días. Apellido. Raimundes, doctor. Se me había ido el internet y no pude contestar. More, presente. Doctor, bueno. Perdón. ¿Quién me está hablando? More, doctor. More. Sí. Despierta, More, habla más fuerte. ¿Ya te levantaste? More. Disculpe, doctor, mi audio está fallando. Ya. Son todos. Entonces, primero vamos a hablar del ACV hemorrágico. En el caso del ACV hemorrágico, lo vamos a subdividir en dos. Como ya comprendemos, el ACV hemorrágico comprende prácticamente el 15% de los casos y esto lo vamos a dividir en dos. ¿En qué? En hemorragia intraparenquimal, también llamado hemorragia intracerebral, y le podemos llamar en hemorragia subaranoidea. Esas dos patologías frecuentes se pueden encontrar en el ACV hemorrágico. Bien, es cierto, por su frecuencia, el ACV, la hemorragia intracerebral, también conocido por sus siglas por HCI, la hemorragia intracerebral ocupa prácticamente el 9% de la patología hemorrágica y la hemorragia subaranoidea ocupa el 6% de la patología hemorrágica que se libera hacia el espacio subaranoideo. Es muy importante porque si ven acá, esto de acá es una hiperdensidad que en tomografía han llevado radiología, han llevado imágenes o todavía no están dentro de ese tema. Sí, doctor, ya Hemos llegó. llevado. ¿Ya han llevado? Sí, doctor. No. En el segundo ciclo. Segundo Ya. ciclo. Ok. Entonces, en tomografía vamos a ver lo que es esta lesión blanca que nosotros en tomografía le llamamos hiperdensidad. Entonces, si es hiperdensidad, nosotros vamos a ver que esto es sangre. Si en una tomografía vemos hiperdensidad, esto es sangre, es contenido líquido. ¿A qué es lo que diferencia? Ahora, esto está dentro del parénquima cerebral.
Si está dentro del parénquima cerebral, naturalmente nosotros le vamos a llamar una hemorragia intracerebral. En cambio, si vemos acá, y lo voy a remarcar, la sangre, ¿dónde se encuentra? Naturalmente es una tomografía sin contraste, ¿no? Todo lo que estoy remarcando ahí, si se dan cuenta, ese es un sangrado y se encuentra en el espacio subaranoideo. Entonces, para yo diagnosticar un ACV hemorrágico, yo necesito una tomografía cerebral sin contraste. ¿Por qué lo tengo que hacer sin contraste? Porque yo no necesito que me realcen el líquido ni los vasos. ¿Por qué? Porque yo necesito ver el sangrado que se encuentra dentro del espacio. Entonces, el examen de elección es una tomografía cerebral sin contraste. Entonces, si nosotros vemos acá tenemos sangre, pero ponte que en el parénquima cerebral, y eso vamos a hablar después en el isquémico, le voy a mostrar una foto de ahí. Ya vimos que el ACV hemorrágico se divide en hemorragia intracerebral y en hemorragia subaranoidea. Entonces vamos a hablar primero que es la hemorragia intracerebral, que ya sabemos que la hemorragia intracerebral es la extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral. Es muy distinto al ACV hemorrágico, que es la extravasación de sangre, pero hacia el espacio subaranoideo. Entonces, eso es lo que es la diferencia entre una ACV intracerebral y un accidente y una hemorragia subaranoidea. Pero primero hablemos de una hemorragia intracerebral, antes de comenzar con la subaranoidea, que es la menos frecuente. Si bien es cierto, la hemorragia intracerebral se debe a qué? Se debe a ruptura de vasos pequeños lesionados de forma crónica. Entonces, si yo tengo vasos debilitados o vasos endurecidos, ya sea por la formación de microateromas, que en este caso sería la formación de microaneurisma de Charcot-Bouchard, que se forma cuando los vasos empiezan a endurecer, esto me va a ocasionar su rotura, me va a ocasionar un hematoma. Hematoma es una colección de sangre. Entonces, si yo tengo ya la determinación de que una hemorragia intracerebral es prácticamente una extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral, y esto cuando se colecciona dentro del parénquima nosotros le llamamos hematoma. ¿Qué es hematoma? Hematoma es esto. Esto es un hematoma. Entonces, yo tengo etiología. Su clasificación etiológica o su etiología yo las voy a clasificar en primaria o en secundaria. Ténganlo muy presente para poder responder las preguntas. La clasificación etiológica de la hemorragia intracerebral es de etiología primaria o de etiología secundaria. De etiología primaria tengo dos frecuentes. ¿Quiénes son? Y la que se lleva prácticamente el Oscar, la hipertensión arterial, lo que es las hemorragias intracerebrales. Como segundo en frecuencia tenemos lo que es la angiopatía amiloide. Si bien es cierto, y como secundaria tenemos otros, como son las malformaciones arteriovenosas, pero esto generalmente tiene la particularidad de que estos hemorragias se dan en personas jóvenes. En cuanto a personas ya de edad avanzada, bueno, abuelitos, este de acá se da en personas jóvenes. Entonces, ¿qué pasa en la hipertensión arterial o qué pasa en la angiopatía amiloide? Si bien es cierto, acá tenemos el cerebro y el cerebro tiene entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral media, que es un vaso grueso, libera arterias perforantes pequeñas. Libera arterias perforantes. Si bien es cierto, conforme va pasando el tiempo,
en un paciente con hipertensión arterial crónica, recordemos que a más presión arterial media más elevada, el flujo sanguíneo cerebral va a ser más alto y esto va a elevar la presión también dentro de este vaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Está pasando presión de un gran vaso hacia un vaso perforante pequeño. Y para esto, este vaso tiene que tener la característica de que esto sea elástico. Si no es elástico, no va a poder soportar la presión. ¿Qué va a pasar? En la enfermedad, en la hipertensión arterial, en los pequeños vasos, los vasos perforantes, los que se dirigen hacia los ganglios basales y hacia el putamen, hacia los ganglios basales y hacia el putamen, que es parte de los vasos basales, ¿qué va a pasar con esas arterias en hipertensión crónica? Su capa media de estos vasos se va a llenar de fibrinoide, depósito de fibrinoide. ¿Y esto qué va a hacer? Va a degenerar la capa media. Cuando siempre se degenera en la capa media, siempre se va a formar microaneurismas pequeños. Como son vasos pequeños, se van a formar microaneurismas. Estos microaneurismas se llaman microaneurismas de Charcot y Bouchard. Estos microaneurismas de Charcot y Bouchard tienen dos características. Uno, ¿qué pasa si yo tengo depósito de fibrinoide dentro del vaso? Si yo tengo depósito de fibrinoide dentro del vaso, este vaso se va a endurecer. Voy a tener un vaso duro. Entonces, si yo tengo gran presión que está viniendo por acá, ponte que yo tenga una crisis hipertensiva y mi flujo sanguíneo cerebral está empezando a aumentar. Va a incrementar la presión dentro del vaso, va a incrementar presión dentro de este vaso y yo tengo ya este vaso que ya no es elástico. Ya no es elástico porque se han formado los microaneurismas, Charcot y Bouchard, y se han formado también, el vaso se ha puesto duro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingrese gran presión acá en este vaso? Prácticamente se va a romper. Y si este vaso perforante se rompe, me ocasiona un hematoma. ¿Por qué? Porque hay extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral. Entonces, acá vemos, si bien es cierto, en una hipertensión arterial lo que se lesiona son los vasos pequeños. Y los vasos pequeños son los vasos perforantes los cuales se dirigen hacia el putamen y hacia los ganglios basales. Entonces, acá voy a tener una hemorragia. Si yo tengo un hematoma en ganglios basales o un hematoma en el putamen, mi etiología más frecuente por es una hipertensión. La etiología es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque naturalmente estos microaneurismas y la rigidez de los vasos se dan en vasos perforantes, que son en vasos menos de 300 micrómetros. ¿Ok? Entonces, vasos pequeños, depósito fibrinoide, endurecimiento del vaso, formación de microaneurisma de Charcot y Bouchard, y al final eso se da en vasos perforantes que basan los ganglios basales y putamen, y esto me va a ocasionar al final una hemorragia intracerebral de origen hipertensivo por hipertensión arterial. La segunda causa primaria de ACV hemorrágico es la angiopatía amiloide. ¿Qué pasa con la angiopatía amiloide? Y bien es cierto, nosotros tenemos vasos pequeños perforantes, también tenemos vasos de medianos calibre y también tenemos vasos de grandes calibre. En la angiopatía amiloide, el depósito de amiloide generalmente es en los vasos de moderados, de mediano calibre y en los vasos de gran calibre. Entonces, es muy hecha la diferencia entre una angiopatía amiloide y una hipertensión arterial. Entonces, el depósito de amiloide, usualmente hay un depósito de amiloide beta, que puede ser por causas genéticas. Estos, naturalmente, se depositan en la capa media de los vasos grandes y esto se deposita en las capas medias de los vasos grandes. Entonces, naturalmente, acá el vaso lo va a hacer rígido
no lo va a hacer elástico, y estos vasos también van a tender a romperse. ¿Por qué? Porque el amiloide comienza a degenerar la capa media de lo que son los vasos de mayor calibre. Pero, si nos damos cuenta, los vasos de mayor calibre, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia las zonas lobares, ¿no? Los lóbulos parietales, lóbulos temporales. Entonces ya no es el sangrado típico que lo son en los ganglios basales. Esto ya va a ser hemorragia intracerebral de tipo lobar. Hemorragia cerebral de tipo lobar. O sea, que significa de que ya las hemorragias se van a dar en otra parte que no sean los ganglios basales. Hay otra característica de la angiopatía amiloide, es que esta angiopatía amiloide se da a repetición. ¿Qué pasó? Ya tengo una hemorragia de tipo lobar. 7 días en el hospital, se fue, regresa 3 meses después, otra hemorragia lobar. Ya, qué raro. Lo tratamos, 7 días después, se va a casa, viene 7, 8 meses después, otra hemorragia lobar. Bueno, ya para eso el paciente ya debe haber fallecido, pero lo que te dice la hemorragia intraparenquimal en pacientes con angiopatía amiloide es de que va a tener hemorragias cerebrales a repetición y que son de localización córtico-subcortical, o sea, en las zonas lobares, y que son en pacientes ancianos, tiene que ser mayor de 70 años y que no sea hipertenso. Entonces la pregunta es fácil. Si yo te pongo, sabes que es un paciente con hemorragia de tipo lobar de repetición, en paciente mayor de 70 años que no tiene hipertensión arterial, eso es un ACV hemorrágico o un ACV intraparenquimal de origen o de etiología asociada a una angiopatía amiloide. Entonces ahí vamos ya complementando el tema. Y de origen secundario puede ser las malformaciones averosas, y usualmente esto se da en pacientes que son jóvenes, no estamos hablando de 20, 30, 25 años. La característica de esto es porque las malformaciones arteriovenosas se forman de forma congénita, entonces esto puede sangrar en cualquier momento, ¿no? Y hay otras enfermedades más que me pueden ocasionar roturas de vaso. Solo eso es lo más frecuente que se presenta. Entonces, el ACV hemorrágico me puede presentar muchas situaciones. ¿Cómo se daña? Primero, voy a tener edema vasogénico, voy a tener daño neuronal, voy a tener hipertensión endocraniana, voy a tener extensión a ventrículos y voy a tener efecto de masa. Allá, doctor, explíqueme cada uno. Ok. Si bien es cierto, cuando yo tengo un sangrado, por ejemplo, acá tenemos el sangrado, es en ganglios basales, este de acá es en ganglios basales y es grandazo, y también es en ganglios basales. Si yo tengo sangrado en ganglios basales, la etiología ya es por demás. Esta es una hemorragia intracerebral de etiología hipertensiva. Entonces, si bien es cierto, va a depender de la cantidad del sangrado. Este es un hematoma grande, también es un hematoma grande. ¿Cuál es la casuística de estos hematomas? ¿Por qué me llama la atención? Si se han dado cuenta, cuando nosotros tomamos una tomografía, la línea debe seguir su curso recto, sin variar. ¿Qué pasa en todos estos pacientes? Se da cuenta, la línea media se ha desviado. Eso es lo que se llama efecto de masa. El efecto de masa, ¿qué me quiere decir? Significa de que la sangre va a ocupar un espacio. La sangre va a ocupar un espacio dentro del parénquima cerebral. Entonces, nosotros recordemos lo que dice la doctrina de Monroe y Kelly. ¿Qué dice la doctrina de Monroe y Kelly? Monroe-Kelly. Bueno, ya. La doctrina que me dice, yo tengo la calota craneana que no es desplazable, no es, por ejemplo, el abdomen.
A mí me crece una tumoración abdominal, tengo el abdomen que tengo músculos y de los cuales esto se puede distender y puede crecer. ¿Por qué? Porque está desplazando los órganos hacia un lado. Pero ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro no tenemos espacio donde expandirse porque estamos bajo una calota craneana. Y entonces tenemos diferentes líquidos acá. Tenemos el parénquima, tenemos los ventrículos, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, y tenemos vasos, en la cual tenemos sangre arterial y tenemos sangre venosa. Entonces, si algo empieza a crecer acá, naturalmente se va a tener que desplazar las estructuras, porque no hay dónde empezar, dónde expandirse por este lado. Por eso uno de los tratamientos de esto que me ocasiona hipertensión endocraniana prácticamente es sacar un pedazo de calota craneana, guardarlo en el abdomen y posteriormente ponerlo cuando ya cese lo que es la hipertensión endocraniana. Entonces, ¿hay un efecto de masa? Sí. ¿Hay una extensión al ventrículo? Sí. Si este sangrado de acá, que es primario de ganglios basales, naturalmente en algún momento va a extenderse hacia los ventrículos. ¿Por qué? Por continuidad nada más. Y prácticamente pasa a los ventrículos y me ocasiona una extravasación a ventrículos, llamado también extensión. Hipertensión endocraniana. Bueno, prácticamente me está ocasionando hipertensión endocraniana, pues, ¿no? Me está desplazando la línea media. Este paciente puede tener náuseas, explosivos, cefalea pulsátil, me puede tener edema de papila, entonces ya me está ocasionando una hipertensión endocraniana prácticamente por el efecto de masa naturalmente. Daño neuronal directo. La sangre es irritativa naturalmente. Si la sangre se irrita, naturalmente las células van a empezar a lesionarse. Edema vasogénico. Estas lesiones usualmente ocasionan edema vasogénico y la vemos en esta tomografía de acá, que es la hipodensidad que se encuentra alrededor de la hiperdensidad, o sea, en otras palabras, de la hemorragia. El edema vasogénico prácticamente se da por alteraciones de la barrera hematoencefálica tras el proceso de sangrado. Recordemos que se ha roto un vaso y naturalmente la barrera hematoencefálica va a estar alterada, entonces va a escapar líquidos del espacio intersticial. Y el edema vasogénico naturalmente me incrementa más la presión intracerebral. Si nosotros hablamos de las malformaciones arteriovenosas, ya conocemos que es un enredado complejo de arterias y venas unidas por fístulas. Y esto nos da malformaciones en el desarrollo embrionario, o sea que esto prácticamente se da cuando uno es pequeño. Generalmente no ocasiona síntomas y usualmente si es que esto sangra o esto se rompe en algún momento, lo hace a tempranas edades. Acá vemos, esta es una angiografía cerebral de la cual con medios de contraste hemos encontrado que aquí hay una maraña de vasos sanguíneos y eso naturalmente es una malformación arteriovenosa y es propio de hemorragias intracerebrales. ¿Qué pasa en lo que es las malformaciones arteriovenosas? Si recordemos, acá tenemos un vaso sanguíneo, esta es una arteria, naturalmente pasa hacia los vasos perforantes, esto tiene una red capilar, arteria, venas, y de las venas naturalmente pasa de mayor presión y dentro de estos vasos se amortigua la presión para poder pasar hacia la vena que naturalmente tiene mucho menos presión, ¿no? Esto es lo normal, pero ¿qué pasa en una malformación arteriovenosa? Ya prácticamente estos vasos se empiezan a hinchar porque se empiezan a fistulizar entre ellos. ¿Qué es fístula? Es la comunicación entre una arteria y una vena anormal. Entonces, estas fístulas empiezan a incrementarse de presión y naturalmente empiezan a aumentar su diámetro. Y esto naturalmente está generando mucha presión acá, que incrementa más presión acá, y vemos también la vena que se empieza a hinchar porque la presión está aumentándose dentro de la vena, donde sabemos nosotros que las venas deberían tener mucho menos presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos vasos de acá, al incremento de la presión, se van a romper. Se van a romper, ¿por qué? Porque también son vasos anormales, no son vasos que son, bueno, tienen características normales, son vasos anormales, son fístulas. Esto van a tender al sangrado y a la rotura inmediata.
Ya hablando, ahí terminamos lo que es hemorragia intracerebral. Vamos a hablar de lo que es ya la hemorragia, sí, Disculpe, ¿sí? entonces podríamos decir que en este caso la causa más frecuente de una hemorragia intracerebral es la hipertensión endocranial, ¿verdad? Hipertensión endocrinal, hipertensión arterial. Perdón, la hipertensión. Arterial. Ujú. Sí, doctor, ya, gracias. Entonces, la hemorragia subaranoidea es prácticamente ya nuestro 6% de los ACV hemorrágicos. Entonces, vemos que este ACV hemorrágico es la extravasación de la sangre hacia el espacio subaranoideo. Si es la extravasación del espacio al espacio subaranoideo, vamos a tener una causa, y las causas más frecuentes son los aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Prácticamente son bolsitas, son sacos que se forman en los vasos sanguíneos, y estos vasos que se forman en los vasos sanguíneos es naturalmente porque la capa muscular de la arteria empieza a debilitarse. Para que este vaso se mantenga dentro de su normalidad, nosotros tenemos la capa media que debe estar intacta, para que esto no se deba formar como una bolsa. Pero ¿qué pasa? Por alteraciones congénitas, la capa media de este vaso empieza a debilitarse. Entonces, si esta capa media en ciertas zonas se comienza a debilitar, naturalmente parte del vaso de la capa media va a empezar a sobresalir y formar un saco. Este saco, naturalmente, tras presión, ingresa una presión arterial y este saco, naturalmente, es débil. Y esto en algún momento, tras una gran presión, aumento de flujo sanguíneo cerebral, se rompe. Y esta sangre, ¿hacia dónde va a salir? Hacia el espacio subaranoideo. Entonces, si va a salir al espacio subaranoideo, nosotros lo vamos a denominar una hemorragia subaranoidea. Si bien es cierto, las aneurismas cerebrales se pueden formar en diferentes vasos, y también tenemos diferentes tipos de aneurismas. Tenemos los aneurismas saculares, tenemos los aneurismas fusiformes y muchos aneurismas más que no me acuerdo los nombres de todos, pero en este caso acá tenemos aneurismas. Esto es un aneurisma, esto es un aneurisma, este es un aneurisma, esto es un aneurisma. Acá tenemos otro. Ya. Los aneurismas que con mayor frecuencia se presentan son en la comunicante anterior, punta de examen del examen de residencia, de la comunicante anterior, en un porcentaje más elevado. En otras palabras, ¿quién sangra más de los aneurismas? De la circulación anterior, de la circulación media, los que van de la arteria cerebral media y los que pasan a la circulación anterior. En este caso, la comunicante anterior es el aneurisma que se rompe con más frecuencia. Los que siguen son de la arteria cerebral media, en este caso en las bifurcaciones, que es lo usual donde se presentan estos aneurismas, y la tercera causa es de la arteria cerebral posterior, que hay aneurismas también que se pueden formar acá, y prácticamente el cuarto se encuentra en la autopsia de la basilar, que prácticamente se puede formar aneurismas también acá. Entonces la primera causa, la primera en romperse, la segunda, la tercera y la cuarta, en orden de frecuencia. Y usualmente estos aneurismas se encuentran en las bifurcaciones del polígono de Willis. Acá vemos una angiografía cerebral de la cual vemos que se le ha echado contraste y encontramos un aneurisma sacular. Prácticamente en los casos sanguíneos, que esto probablemente en algún momento se vaya a romper y esto libera sangre hacia el espacio subaranoideo. Entonces, ya cerrando el tema de la hemorragia subaranoidea, vamos a pasar a lo que es el ACV isquémico. Recordemos que el ACV isquémico prácticamente es el 85% de los casos, y esto naturalmente se va a deber a causa, ¿no? Usualmente tenemos 5 causas. Y se clasifican también a sus causas, ¿no? Primero es el aterotrombótico,
tenemos el aterotrombótico. 2, tenemos el cardioembólico. 3, tenemos el lacunar. 4, tenemos de causas inhabituales. Y el quinto tenemos de causas indeterminadas. Esto no ha cambiado en el transcurso de tiempo. Entonces, estas dos en frecuencia son las más usuales que se encuentran y prácticamente ocupan más de un 90% de las causas. Entonces, vamos a hablar del primero. El primero es el aterotrombótico. Tenemos el primero que es de etiología aterotrombótica. Si ya vemos el nombre, naturalmente ya nosotros podemos saber qué es. Es la formación de un ateroma. Ok, acá tenemos el ateroma, ¿no? Se va formando el ateroma en las arterias cerebrales, ateroma inestable, un ateroma inestable, la placa se rompe y esta placa que se rompe naturalmente empieza a ver antiagregación plaquetaria y se forma un coágulo. Hay dos formas como hay en este tipo de vaso. Si bien es cierto, esta placa ateromatosa se puede romper y naturalmente acá viene todos los factores plaquetarios, factores de coagulación y vemos este espacio de acá. Si este coágulo que se ha formado tras la ruptura del hematoma ocluye todo el vaso, naturalmente ahí no va a ocasionar un ácido isquémico y uno de un gran vaso. Pero ¿qué puede pasar posterior? ¿Qué puede pasar también? Que se formó un coágulo y este coágulo se desprendió. Y ese coágulo empieza a viajar hacia arterias más pequeñas. Y naturalmente esto va a ocasionar un ácido isquémico porque va a ocluir. Entonces, o también simplemente puede que este ateroma haya desprendido, se haya partido y haya salido una parte del ateroma y este ateroma empieza a viajar. Entonces, si vemos a la pregunta, ¿qué es lo que podemos encontrar en un ácido isquémico? Primero, las placas ateromatosas. Tiene que haber. Estas placas ateromatosas se puede ocluir in situ. En otras palabras, acá, este es el ateroma de la cual se ha roto y se ha formado un coágulo y está tapando el sitio de obstrucción, o simplemente puede mandar émbolos. Trombo significa que acá se formó el trombo y ocluyó el vaso, y embolia significa que esto envió. ¿Qué envió? ¿Envió un émbolo sanguíneo o envió un émbolo de una parte del ateroma? Entonces cualquiera de los dos lo puede haber realizado. Entonces este empieza a viajar por las arterias del cerebro y acá se ocluyó. Y esta oclusión naturalmente dejó de irrigar toda esta parte del cerebro y acá tenemos lo que es un ACV isquémico. Ahora, volvamos a la pregunta. Entonces, si yo tengo una placa ateromatosa, ¿se puede formar un trombo in situ y ocasionar obstrucción? ¿Puede formar un trombo y convertirse en émbolo y poder viajar y poder obstruir vasos más pequeños? O también puede romperse la placa ateromatosa y también viajar como émbolo, y naturalmente todo esto me va a traer obstrucción del vaso, ya sea in situ o ya sea más adelante hacia vasos más pequeños. Entonces, si vemos acá, por frecuencia, usualmente las placas ateromatosas se encuentran en bifurcaciones. Bifurcaciones de la carotidia, vemos acá una placa ateromatosa, vemos acá también una placa ateromatosa en la bifurcación entre la carotidia y la carotidia interna y la externa, y esta es la interna, y también vemos en estas bifurcaciones, en las arterias penetrantes también encontramos placas ateromatosas.
También la podemos encontrar en el callado de la aorta. Entonces, para yo diagnosticar que esto sea un ACV isquémico por una placa eritematosa, usualmente nosotros hacemos un examen que es un ecodoppler. Un ecodoppler carotidio. ¿Por qué carotidio, doctor? Porque usualmente las placas se encuentran ahí. Las placas eritomatosas, entonces pasamos con ecografía y nosotros vemos con qué tanto de flujo está pasando y podemos ver también las placas. Entonces el ecodoppler carotidio prácticamente me dice que puede haber trombos en esa zona de acá. Puede no estar y puede encontrarse los trombos más arriba, ¿cierto? Pero como primera selección tenemos que hacer esto porque las placas más usuales que se encuentran dentro de las carótidas. Hablemos de cardio embólico, que es la segunda etiología. Ahora, si bien es cierto, antes de entrar al cardioembólico, yo puedo ver cardioembólico y también puedo ver embolia arterio-arterial. ¿Qué significa? Que si esto de acá se ha roto, me ha formado un coágulo y esto ha empezado a migrar y ha ocluido un vaso, este émbolo, ¿cómo se llama? ¿Viene un émbolo del corazón? No, viene un émbolo de una arteria. Si viene un émbolo de una arteria y ha ocasionado oclusión, esto se llama un émbolo arterio-arterial. Es muy distinto a si es que viene el coágulo de acá, del corazón, y esto se llama una cardioembolia. Entonces, es la diferencia prácticamente que nosotros vamos a tomar. Entonces, las características más frecuentes de una cardioembolia se da en dos tipos de enfermedades, o más que todo en tres. La fibrilación auricular. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? En la fibrilación auricular usualmente se da porque este corazón comienza a latir de forma rápida y comienza a latir de una forma arrítmica. ¿Qué pasa? Por acá tenemos la orejuela izquierda. Si tenemos la orejuela izquierda en esta zona de acá, nosotros vamos a ver de que la sangre, tanto por la frecuencia de contracción alta que tiene la aurícula, y aparte tenemos que dentro de este orejuela izquierda no hay movimiento de sangre, porque la sangre está que pasa por acá. Y esta orejuela izquierda, tras la arritmia, no se está movilizando la sangre. Entonces, si la sangre no se moviliza, se forman coágulos. Y en algún momento este coágulo se desprende. Y este coágulo está acá. A eso nosotros llamamos cardioembólico. Cardioembólico es porque migra del corazón hacia las arterias cerebrales. Y naturalmente este va a seguir nadando. Te puede ocluir acá tranquilamente o puede seguir nadando y ocluir este vaso distal. Esa es una fibrilación auricular. Otro es la valvulopatía, y la valvulopatía de excelencia es la estenosis mitral, ¿no? La estenosis mitral también te trae también lo que te ocasiona una... ¿Por qué la estenosis mitral? Porque la estenosis mitral hace que la aurícula izquierda empiece a aumentar de tamaño, y ese aumento de tamaño me trae fibrilación auricular al final. Y se empiezan a formar los coágulos. También se puede formar un trombo ventricular izquierdo en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio agudo y se empiezan a formar trombos en esta zona de acá, y esto también puede migrar. Y también en la fiebre reumática, lo que pasa de la fiebre reumática es de que la fiebre reumática ocasiona estenosis mitral. Al final la fiebre reumática me ocasiona estenosis mitral y esto me ocasiona coágulos, que esto después se desprende. Entonces, y acá también las valvulopatías en las estenosis mitrales también se puede formar trombos en las mismas valvas. Entonces a esto nosotros le llamamos cardioembolia, que es la segunda causa en frecuencia de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Tenemos también otras formas. Como les mencioné, tenemos de la tercera causa, que es el infarto lacunar. El infarto lacunar tiene tres características. Uno, que es por hipertensión. Que es por hipertensión arterial. 2, se da en vasos muy pequeños, en menos de 1.5 centímetros.
y que usualmente solo lo puedo ver en lo que es la resonancia magnética cerebral, no se rompan el ojo buscando un infarto lacunar en una tomografía porque no lo van a ver. Y esto me ocasiona 5 tipos de clínica que me forma un déficit motor puro, un déficit sensitivo puro, puede ser en un solo miembro, un déficit sensitivo motor, me puede ocasionar disartria, solo disartria, o me puede, hemiparesia atáxica, y el otro que me puede ocasionar es mano torpe. El otro no me acuerdo. Estos 5 tipos de clínicas pueden presentarse en un paciente que tiene una CB isquémica. Disartria mano torpe, ¿verdad? Ya me acordé. Disartria mano torpe. Entonces, la tercera causa es un infarto lacunar, pero lo tengo que buscar en una resonancia magnética cerebral. No lo voy a encontrar. Las otras causas, la cuarta es la de causa inhabitual. Inhabitual significa todas estas que estamos viendo acá. Puede que yo tenga un problema en los vasos por un lupus eritematoso sistémico, puede que yo tenga un trastorno de hipercoagulabilidad, una hiperhomocisteinemia, puede tener una anemia malciforme, de la cual estos vasos que se empiezan a formar en forma de os naturalmente ocasionan obstrucción de una arteria, puedo tener un síndrome antifosfolipídico, puedo tener policitemia con aumento del hematocrito, este es un lividus reticularis, usualmente en los pacientes con síndrome antifosfolipídico, o también puede presentarse en el lupus, y de causa critogénica prácticamente que no he encontrado ninguna causa. Ahí viene lo que es el caso de los indeterminados. En el caso de los indeterminados es porque yo le he hecho todo el estudio, le he pedido tomografía, he hecho doble de evaluar el corazón, le he pedido todos los exámenes para perfil de coagulación, todo para descartar lupus, todo para descartar fosfolipídico. Le he hecho un examen para descartar y no encontré nada. No encontré ninguna causa que me pueda saber por qué ese vaso se ha ocluido. Ahí nosotros le llamamos un ACV isquémico de etiología indeterminada. Y hablemos del otro tema. En el otro tema tenemos un ataque isquémico transitorio. ¿Qué pasa en el ataque isquémico transitorio? Si nosotros vemos acá, esta es una placa ateromatosa y vemos, por ejemplo, que ha venido un coágulo del corazón. Ha venido un coágulo del corazón, han ido nadando y se enclavó acá. Pero esta arteria ha tenido tanta presión que ha empujado el coágulo o lo ha destruido y se ha ido por partes, o simplemente ha seguido viajando como un émbolo. Entonces esto naturalmente acá, ya al liberarse el coágulo, el flujo sanguíneo se va a restablecer. Entonces esto se llama un ataque isquémico transitorio, que significa de que esta persona tuvo una isquemia momentánea, que posteriormente el coágulo migró y posiblemente se destruyó y pasó y ya no ocasionó ningún problema. A esto nosotros nos va a dar una clínica que según los consensos anteriores te decía que debe tener un déficit motor o neurológico de más o menos de 24 horas, que lo usual es de que se reintegre el déficit motor dentro de los 15 a 2 horas, y que no tenga signos de infarto agudo, o sea, que mi tomografía sea negativa, o sea, tomografía no tenga ningún tipo de lesión. Y acá también podemos hacer una resonancia magnética. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué hospitalizo un paciente con ataque isquémico transitorio? Lo hospitalizo porque dentro de las 48 horas este paciente tiene un prácticamente 12 a 13% de que a las 48 horas me haga un ACV isquémico. Es por eso que un paciente que tiene un trastorno isquémico transitorio, que he visto
que ha tenido déficit motor, yo mismo lo he corroborado, lo he recuperado entre 2 horas, he sacado una tomografía y en la tomografía no encuentro ninguna lesión, este es un trastorno isquémico transitorio. ¿Por qué lo hospitalizo, doctor? Lo voy a hospitalizar porque este paciente en el rango de 48 horas puede hacer un ACV isquémico evolutivo. Y naturalmente el ACV isquémico deja lesión permanente. Entonces tenemos factores de riesgo. Factores de riesgo, usualmente la hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo, tanto para el ACV isquémico, tanto para el ACV hemorrágico, para cualquiera de los dos. Ahí tenemos el tabaquismo, el síndrome metabólico, tenemos lo que es la hipercoagulopatías, cualquier proceso que me haga hipercoagulabilidad y me vaya a formar émbolos, y esto naturalmente me va a ocasionar un ACV isquémico en personas viejitas prácticamente, mayores a 65 años, tiene más preponderancia esto en el sexo masculino. También tenemos en pacientes que han tenido infarto de miocardio previo, porque estos pacientes que han tenido infarto de miocardio, naturalmente sabemos que estos pacientes tienen ateromas en todos los vasos. Y los infartos también ocasionan una asinesia de lo que son el músculo liso cardíaco. Entonces hay partes del músculo que no se movilizan y acá donde se forman los trombos. El uso de anticonceptivos orales en mujeres naturalmente y la sustitución hormonal. En caso ya de las personas en las mujeres que están en menopausia. Entonces son todos estos factores de riesgo que van a acompañar a los accidentes cerebrovasculares y naturalmente uno de ellos es la hipertensión arterial, que también es etiológico. En este caso, hablando de lo que es el ACV hemorrágico intraparenquimal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o por qué se ocasiona este daño? Naturalmente, yo tengo un flujo sanguíneo cerebral. Esto se llama flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral se va a determinar por una fórmula. Presión arterial media, la presión intracerebral y tenemos la resistencia vascular cerebral. Si bien es cierto, esto nosotros le llamamos autorregulación. Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué nos quiere decir la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral? Si bien es cierto, nosotros tenemos un flujo sanguíneo cerebral que lo normal es prácticamente 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿no? Eso es lo que no es, esto es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa? Este flujo sanguíneo cerebral a ese flujo se debe mantener constante. Se debe mantener constante. Entonces, tras cambios de la presión arterial media, que va desde una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio a cambios de presión arterial de 150 milímetros de mercurio, las arterias cerebrales pueden disminuir o aumentar su diámetro. ¿Para qué? Para mantener este flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que nosotros llamamos autorregulación. ¿Qué pasa si es que esta persona comienza a elevar su presión arterial media y está ya prácticamente 140 milímetros de mercurio? Si esta persona su presión arterial media comienza a elevarse, recordemos que esto va a hacer de que el flujo sanguíneo cerebral comience a aumentar. Si aumenta su flujo sanguíneo cerebral, porque acá vemos, si esto está dentro de los numeradores, esto vemos que es directamente proporcional. Si se eleva la presión arterial media, se va a tener que elevar el flujo sanguíneo cerebral. Acá va a haber incremento de flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría acá? El flujo sanguíneo cerebral comenzaría a elevarse. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Se empieza a elevar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces el vaso tiene que contraerse.
¿Por qué tiene que contraerse, doctor? Porque tiene que mantenerse los niveles de flujo sanguíneo cerebral dentro de sus rangos normales. Entonces, tras un aumento de la presión arterial media, me va a ocasionar vasoconstricción de la arteria, de las arterias cerebrales. En cambio, si yo estoy en 60 milímetros de mercurio, naturalmente vemos que el flujo sanguíneo cerebral en este momento también va a empezar a descender y yo necesito que haya mayor cantidad de flujo sanguíneo a nivel de cerebro porque yo necesito el aporte de oxígeno y glucosa a mis neuronas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empieza a bajar la presión arterial media? El vaso se va a empezar a dilatar. Entonces, tras la caída de la hipertensión arterial, va a aumentar el diámetro o va a haber vasodilatación de las arterias cerebrales. Entonces, entre el rango de 150 y 50 milímetros de mercurio, las arterias cerebrales pueden jugársela para poder mantener el flujo sanguíneo cerebral normal. Pero ¿qué pasa cuando ya sobrepasa los 150 y qué pasa cuando ya se reduce menos de 50? Acá puedo estar entrando en una crisis hipertensiva y acá puedo estar entrando en una falla cardíaca con disminución del gasto cardíaco, ¿no? En mi presión, estoy entrando en shock prácticamente. ¿Qué va a pasar acá? Acá cuando baja por debajo de 50, el sistema de autorregulación se pierde. Acá cuando pasa de 150 en la crisis hipertensiva, el sistema de autorregulación también se pierde. ¿Qué significa? Si se han dado cuenta, ya este vaso ya no se contrae más. Si se han dado cuenta, este vaso ya no se dilata más. Tiene un tope, en otras palabras. Entonces, acá, tanta presión que está incrementándose y un vaso pequeño que ya no puede contraerse más, tiene que soportar tanta presión, ¡plum!, se rompe. Hace hemorragia. Acá, ¿qué pasa? El vaso no se puede dilatar más. Ok, no se puede dilatar más. Tengo un gasto cardíaco disminuido, sangre no está llegando lo suficiente y va a disminuir el aporte de oxígeno, va a disminuir el aporte de glucosa. ACV isquémico. De forma global, porque naturalmente es por un problema de disminución de la presión arterial media. A esto es lo que nosotros llamamos autorregulación de flujo sanguíneo cerebral. Ahora, naturalmente, si yo tengo flujo sanguíneo cerebral, este se llama flujo sanguíneo cerebral, lo tenemos en valores normales que van de 50 para arriba, usualmente hasta 80, con una media de 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Llamamos oligoemia prácticamente cuando se encuentra entre 20 y 50, llamamos zona de penumbra, significa que esta persona, vemos acá primero esto. Este que dice core significa esto que está acá. Significa que ya acá se ocluyó la arteria, hubo un infarto y no está llegando nada de cantidad de sangre. Entonces acá tengo que el flujo sanguíneo cerebral para este core, como dice acá, está en menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Qué significa? Que acá las células ya se murieron. Acá las células ya son irrecuperables, acá ha perdido su actividad eléctrica y acá ha perdido su actividad metabólica, ya se murió. Pero ¿qué pasa en la zona de penumbra? Lo que está acá en amarillo. Esta zona de penumbra todavía tengo un flujo sanguíneo cerebral, todavía, como decirlo así, fijamente decente, y lo tengo entre 10 y 20 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Qué pasa acá? Acá, si bien es cierto, tengo pérdida de la actividad eléctrica, pero todavía conservo mi actividad metabólica. O sea, ¿qué significa? Que si yo le doy aporte de sangre, en este caso por colaterales, esto va a ser reversible. O sea, de acá, la zona de penumbra, es tejido que yo puedo recuperar si yo tengo una actuación rápida. Es por eso que, si se han dado cuenta, han leído guías, ¿por qué yo debo mantener una presión arterial elevada en estos tipos de pacientes? Porque si yo bajo la presión arterial de forma brusca,
mi zona de penumbra lo pierdo, porque recuerden que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión arterial media. Y depende de la presión arterial media, naturalmente, zona de penumbra, si yo soy malo, veo un paciente que tiene presión de 250, ya tengo presión de 190 con 100, ya viene y yo le saco una tomografía ácido isquémico. Si yo no tengo conocimiento, le bajo la presión y le quemé la zona de penumbra. Entonces, pues los pacientes que vienen con ácido isquémico, que están hipertensos, hasta cierto rango yo puedo mantener la presión arterial alta, hasta 220 con 110. Hasta 220 con 110 yo debo mantener la presión en esos rangos, pero ya cuando sobrepasa los 220 y 110 de la diastólica, y ahí sí necesito darle tratamiento y poderlo bajar simplemente el 25% de la presión por riesgo de que haga parte de una hemorragia. Entonces, los niveles de presiones acá son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa si ya estoy menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, esta es una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Ok, acá tengo de que no me está llegando sangre ni oxígeno. Hubo una oclusión de una arteria y naturalmente no me está llegando oxígeno. ¿Qué va a pasar? No ingresa glucosa, no ingresa y acá tenemos algo que es muy importante, ¿no? La mitocondria. La mitocondria usualmente se carga del ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs sale la cantidad de ATP necesario para las funciones. Entonces, acá también tenemos algo muy importante en las células, la bomba de sodio-potasio. Y esa bomba sodio-potasio, como ustedes sabrán, es dependiente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo glucosa y oxígeno, porque recuerden que esto es aeróbico, esté formando ATP, el ATP va a empezar a disminuir. Si el ATP va a dejar de disminuir, naturalmente acá la bomba de sodio-potasio también va a dejar de funcionar. ¿Y cuál es la idea de la bomba sodio-potasio? La idea de bomba sodio-potasio es meter potasio y sacar sodio. Si no funciona mi bomba sodio-potasio, naturalmente todo el potasio se va a quedar afuera y todo el sodio se va a quedar dentro. Entonces, si el sodio se queda adentro, el sodio me va a activar el calcio. Y si yo tengo aumento de calcio, voy a empezar a liberar neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores va a liberar, doctor? Glutamato. Ok, hasta ahí es lo normal. Tengo una célula que ya hay isquemia. Bueno, lo normal, por decirlo así. Ha ido la mitocondria no genera ATP, la ATP no ha hecho que no funcione la bomba sodio-potasio, no ingresa el potasio, se queda el sodio dentro y el sodio dentro me activa todas las vías de señalización, se despolariza y esta despolarización me trae de que se libere glutamato. Ok. Y acá tenemos un astrocito. ¿Qué pasa con este glutamato? Estos glutamatos usualmente debe cumplir su función y debe recaptarse. ¿Quién lo debe recaptar? El astrocito. Si no hay recaptación por el astrocito, ¿por qué el astrocito no lo recapta, doctor? ¿Por qué? Porque también tiene su bomba sodio-potasio y también tengo su recaptador, de la cual también tiene esa energía, tiene energía dependiente. Esto de acá lo va a transformar el glutamato en glutamina y ahí se acabó el problema. Y naturalmente, esa transformación de glutamato a glutamina requiere ATP en un paciente que no tenemos ATP porque no le está llegando oxígeno. Entonces esta recaptación va a fallar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a seguir acumulando glutamato dentro del espacio sináptico. Si en el espacio sináptico se empieza, acá tenemos los receptores de NMDA y tenemos los receptores AMPA. Estos receptores AMPA y de NMDA naturalmente van a hacer de que se forme, que active el calcio. Si yo tengo gran cantidad de calcio en la neurona postsináptica, esto me va a activar diferentes sistemas. Proteasas, fosfolipasas, endonucleasas y otras enzimas que me va a traer al final la muerte celular en la célula postsináptica. Esto lo vemos un poco mejor acá, de la cual ya les mencioné
gran cantidad de sodio dentro de la célula, el glutamato empieza a salir, no tengo recaptación de glutamato, recordemos porque el astrocito dependiente de energía no está funcionando, y este glutamato se va a unir a lo que son los receptores de NMDA y los receptores AMPA. Si bien es cierto, estos dos receptores, ¿por qué esto es normal? ¿Por qué pasa a la normalidad? Porque este glutamato, como no se recapta, está sobreactivando los receptores de forma permanente, constante, está teniendo una despolarización permanente. Entonces se va a generar más calcio, más calcio, más calcio, y esto me va a activar ciertos mecanismos. ¿Qué cosa? Los mecanismos de las proteasas, las quinasas, me va a activar las lipasas, que me va a traer daño de la membrana, me va a activar nucleasas, que me va a tener daño del mismo núcleo, me va a traer formación de radicales libres, me va a traer cuando el calcio se deposita dentro de la mitocondria, me va a traer daño mitocondrial, va a generar mucho menos ATP, y esto naturalmente me va a traer una despolarización sostenida, igualito lo que sucede en lo que es la terminación axónica presináptica, y va a ingresar sodio. Y naturalmente, este calcio me va a activar el sistema de caspasas. Si activo el sistema de caspasas, ya tenemos una muerte celular programada. La célula va a hacer apoptosis y va a morir. No solo queda ahí, el proceso ya, la célula empieza a morir. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vimos en esta célula de acá? Para que me puedan entender lo que es el edema citotóxico, de que esta muerte celular por isquemia está ocasionando de que ingrese sodio a esta célula y acá se quede el sodio en esta célula. ¿Qué pasa? En el edema citotóxico o el edema intracelular que se da en los pacientes que tienen isquemia, el edema citotóxico en los pacientes que tienen isquemia, ¿qué va a pasar? Recordemos que las neuronas y los astrocitos se están quedando con el sodio dentro de la célula neuronal. Si yo tengo más osmolaridad dentro de un espacio, el líquido ¿hacia dónde se dirige? De menor osmolaridad a mayor osmolaridad para hemodiluir. Entonces, el líquido que se encuentra pasa hacia la neurona y tenemos un edema citotóxico. A diferencia de lo que es el edema intersticial. El edema intersticial prácticamente se da por disrupción de la barrera hematocefálica y naturalmente el líquido se escapa hacia el espacio intersticial. Y esto usualmente, el edema intersticial, nosotros también lo podemos conocer como edema vasogénico. Y este edema vasogénico usualmente se da en las hemorragias o en las tumoraciones cerebrales. ¿Por qué me diferencia? En el tratamiento, pero ya eso no es parte prácticamente del tema de nosotros. Y tenemos lo que es el edema periventricular, que se ocasiona porque yo he tenido una hemorragia subaranoidea y me ha ocluido parte de los ventrículos en la parte distal. Puede ser en el tercer ventrículo, se ocurrió y acá me ocasionó una ventrículomegalia. Esta ventrículomegalia me ha obstruido el flujo y tanta presión que se encuentra dentro del ventrículo empieza a formarse un edema periventricular. Esto llamamos edema periventricular, edema vasogénico y edema citotóxico. Y naturalmente acá vemos una HSA, ¿no? Una hemorragia subaranoidea. Ya entrando un poco a la clínica del paciente, si bien es cierto, un ACV hemorrágico y un ACV isquémico en cuanto a clínica no tiene mucha diferencia, por lo cual se hizo una escala de Cincinnati de la cual me dijo que tengo que tener una evaluación rápida del paciente con ACV. Y lo pone con ACV, ¿por qué? Porque no puedo diferenciar entre un ACV isquémico y no puedo diferenciar entre un ACV hemorrágico. Entonces, ¿qué me dice esta escala de Cincinnati? Simplemente tengo que ver de que tenga parálisis facial, tenga trastorno de lenguaje y que tenga debilidad. En otras palabras, parálisis facial de tipo central, disartria y hemiparesia de un lado del cuerpo. Pues es una escala rápida y que se difunde naturalmente más que todo para la población, para que vea si que tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de debilidad facial y que tiene debilidad muscular en mi cuerpo,
acuda rápido al hospital. Para eso se hizo la escala de Cincinnati. Pero nosotros que somos médicos ya pues, tenemos que ver un poco más de clínica, que eso ya le van a enseñar prácticamente su clase de semiología. Acá nosotros podemos tener trastorno del lenguaje, nosotros le llamamos disfasia, disartria, que es mala articulación de la palabra, podemos tener hemiparesia, que es debilidad de los miembros de un miembro inferior, superior o hemiparesia también facial. Tenemos también la hemianopsia homónima, también tenemos la ataxia, y en una hemorragia suronoidea, una cefalea intensa, pulsátil, el peor de su vida, y podemos tener meningismo. Y también trastorno de nivel y contenido de la conciencia en lo que es una hemorragia suronoidea. ¿Se puede diferenciar? Los médicos sí lo podemos diferenciar. Por la clínica, por la historia, podemos diferenciar. Esto es un ACV isquémico, esto es un ACV hemorrágico. ¿Por qué? Porque, a ver, un ACV hemorrágico siempre viene con trastorno de la conciencia, puede convulsionar y es de forma aguda, más rápida, pierde la fuerza en menos de 30 minutos. En cambio, un ACV isquémico es más larvado, puede tener debilidad que puede durar más de 12 horas, puede tener hemiparesia al despertarse, disartria. Entonces, en todo ese contexto nosotros podemos diferenciar conforme nos muestra la clínica del paciente. Ok, chicos, eso es todo menos por parte del tema. Ahora, Aguinaga. Sí, doctor. Leslie, por favor, defíneme enfermedad cerebrovascular. Ok. La enfermedad cerebrovascular se va a deber básicamente a los trastornos que afectan a los vasos de la circulación cerebral. Como usted lo mencionó, que esto puede darse en una sola área, como también en varias áreas encefálicas, ¿no? ¿Ya? O sea, son trastornos de los vasos sanguíneos, ya sea ateromas, rigidez, ya sea obstrucción, ya sea ruptura, cualquier problema de los vasos sanguíneos que me ocasione alteración de la circulación cerebral. Ok, vamos a quedarnos con ese tema. En mi tuma, ¿estamos de acuerdo o tenemos otro tipo de diagnóstico, otro tipo de definición de la enfermedad cerebrovascular? Sí, doctor. Concuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Diana. Diana Antón Vargas. A ver, respóndeme la segunda pregunta. Accidente cerebrovascular y ataque isquémico transitorio. Ok, muy bien, bien. Lunce, José Aranda. Sí, por José favor. Aranda. Sí, José Aranda, dime la tercera respuesta. sería accidente cerebrovascular hemorrágico y accidente cerebrovascular isquémico. Ok, muy bien. Astochado. Sí, doctor. La cuarta pregunta. Sería hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. Ok. Bastidas. Sí, doctor, ¿qué pregunta? ¿Cuatro o La cinco? que sigue, la que sigue, la que sigue. ¿A las 5? Sí. Ah, bueno, a ver qué dice. Definición de la hemorragia intracerebral, ¿no? Sí. Ya, bueno, por lo que sé que es la ruptura de un vaso que va a generar que la sangre vaya hacia un lado, ¿no? Llamado extravasación, como usted lo mencionó, y que va Ya. hacia el parénquima intracerebral o El neuronal. parénquima cerebral. Claro, muy bien. Es la extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral por una ruptura de un vaso sanguíneo. Eso es lo que define lo que es la hemorragia intracerebral. Claro. Sí, doctor. Campos. La 7, profesor. Jocelyn, las 7, no, las 6, las 6. Ah, ya, la clasificación etiológica de la hemorragia intracerebral.
deberías, bueno, creo que la ruptura de los vasos de la primera y la segunda es lo que más malformaciones arteriovenosas en los jóvenes. Está por ahí, pero no lo tienes el concepto. Cárdenas. Sí, doctor. Dora, dime, la sexta pregunta. Mm, de la Marisol intracelular. Intracerebral, no. Marisol Carpio. Marisol Carpio. Marisol Sí, Carpio, doctor. ¿te encuentras? Ya, respóndeme la sexta pregunta. ¿Tienes respuesta? Sí, doctor, tengo que tomar una pastilla. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Tomar una pastilla. Estrés. Clasificación etiológica de la hemorragia intracerebral. Pues la antología por la hemorragia, como usted indicó, fue en primer lugar la hipertensión y, y también la parte isquémica. Isquémica. Estás en otra. Sigue tomando tu pastilla, don Mario. Córdoba, Dacha. Sí, doctor. Doctor, no se burle Ya. usted, por favor. Dacha, Córdoba. Sí. Ya. La sexta pregunta. Clasificación etiológica de hemorragia Sí. intracerebral sería de primaria y secundaria. Ok, muy bien. Domínguez, Emily. Presente, profesor. Ya, Domínguez. Tu compañera le ha dicho muy bien. Tengo hemorragia primaria y secundaria. Si yo hablo de primaria, pues, ¿cuáles son las dos etiologías más frecuentes? Ya, la hipertensión arterial alta y la angiopatía amiloide. Muy bien, Emily. Juliana Enciso. Juliana Enciso. Juliana Enciso. Le voy a colocar falta. Estofanero. Sí, profesor. Ya, Estofanero. Ya me relataron las causas primarias de lo que es una hemorragia intracerebral. ¿Cuáles tenemos de las secundarias? Principalmente las malformaciones arteriovenosas, que ¿Tenemos son en algunas los más? jóvenes. Dígame, ¿Algunas profesor. más tenemos? ¿Tenemos algunas más? Sí, Coagulopatías, cualquier otra enfermedad que me pueda estar ocasionando esto, ¿no? Cuenta que yo me estoy tomando mi warfarina, me paso del INR por encima de 3, voy a hacer un acceso hemorrágico, no necesariamente por ruptura de vasos, simplemente puede ser que empiece a sangrar. Ok, Oscar Galván. Sí, doctor. Ya, la séptima pregunta, que ya prácticamente tus compañeras la han clasificado, pero Sí, a doctor. nivel mundial, Doctor. la causa más frecuente del ACV de la hemorragia intracerebral. La hipertensión, doctor. La hipertensión arterial. Muy bien. La monal. Sí, doctor. Presente. Paola, tenemos la causa más frecuente de la hemorragia subaranoidea. El aneurisma, doctor. Aneurisma, puedo tener aneurisma renal. No, aneurismas que son bolsitas o sacos que se forman en los vasos sanguíneos. ¿De dónde? ¿En el riñón, en el miembro inferior, en el tórax? Completa la palabra, hermanas. Es un aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral, uno, que Ok. se forman en los vasos sanguíneos.
Ya. Garay, Sí, doctor. ¿por qué se forma este aneurisma cerebral? Puede ser por puede ser causado por una hipertensión, una presión alta y la arteria puede colapsar y se puede romper. ¿La hipertensión forma aneurismas? No creo, Garay. Estás un poco mal ahí. Huarcaya y Cañaupa. Sí, profesor. ¿Por qué se forman los aneurismas? Por por la debilidad de las paredes de la arteria. De la capa media de la arteria, que es muy importante. ¿Esto es de origen Ujú. congénito o es de origen adquirido? Ah, mm, puede ser de los dos también, puede ser tanto congénito como adquirido. Muy bien, pensé que me iba a dar la respuesta. Está bien, el Cañaupa. Guañañí Ñañez. Kiara. Sí, doctor. Ok, vemos la 9. Bueno, en lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, se da por un coágulo, bueno, que va a bloquear el flujo sanguíneo. Y bueno, en el transitorio es una obstrucción breve, ¿no? Y no hay daño permanente. Ok, bueno, es una parte de la definición, al menos está ahí, pero quiero algo más. Carol Huipa. Sí, sí, doctor. Como está mencionando mi compañera, en caso de, bueno, el trastorno isquémico transitorio, viene a ser Ya. más que todo por su periodo temporal de los síntomas Baja un poquito tu y volumen, que también no te debido a escucho la... muy bien. No te escucho muy bien. Baja un poquito tu volumen, algo, porque se escucha muy resonante. No te logro entender muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí. Ya, como les estaba diciendo, en caso del día, por ejemplo, del trastorno isquémico transitorio va a diferenciar principalmente porque va como que de un periodo temporal, sus síntomas principalmente, y también otra cosa es que depende de la presencia, la ausencia en cuanto a las lesiones isquémicas, donde van a dar dichos trastornos. Ya, Carol, hay que dejarlo ahí porque no te entendí nada. No te entiendo por el problema de tu audio, no sé, o de tu internet. Yamoca, Franco. Sí, profesor. Ya, ya, a ti se te escucha mejor. Diferenciame entre una isquémico y hemorrágico y ataque isquémico transitorio. El, el isquémico, digo isquémico transitorio y hemorrágico, ¿correcto? No, no, Ya. no. ACV isquémico versus un ataque isquémico transitorio. Ah, ya. El transitorio es que prácticamente va a tener un tiempo de duración de 24 horas porque solamente va a ser momentáneo, pero sí va a dar una sintomología en ese tiempo de un ataque isquémico. No va a dejar lesiones, a diferencia que el primero sí puede dejar lesiones porque ya es un coágulo que va a bloquear de una forma permanente por placas ateromatosas, por así decirlo. Ok, muy bien, Franco. Un poco para redondear este tema. Si bien es cierto, anteriormente los accidentes cerebrovasculares se dieron en un contexto en las guías anteriores de que esto se definía por el tiempo de la debilidad muscular. ¿Qué significa? Llega un paciente, doctor, mi brazo no se mueve. Lo observamos 2 horas, doctor, ya puede mover el brazo. Ah, ya, can. Sacamos una tomografía, la tomografía salía normal. Ah, ya. Es un trastorno, un ataque isquémico transitorio. Ok, hasta ahí estábamos bien. Lo tengo que hospitalizar, sí, al menos observación 48 horas. ¿Por qué? Porque este paciente me puede hacer un infarto, un ACV isquémico, que es la obstrucción total del vaso. Ok, pero viene un paciente y tiene la pérdida motora y pasa 24, pasa 48, 36 horas y sigue con la debilidad. Si bien es cierto, en esta parte le hacemos una tomografía y encontramos una hipodensidad en la zona parietal.
XX. Entonces, esto es la diferencia entre un trastorno isquémico transitorio y un ACV isquémico. Pero ya en las últimas días ha cambiado este contexto. Ha cambiado el contexto que ya no se toma el tiempo de los síntomas. Ya no se toma el tiempo de los síntomas, ¿por qué? Porque ya simplemente con el avance de la neuroimagen que ha pasado, esta neuroimagen me está diciendo, aún así el paciente tenga síntomas, ya sea 2 horas, ya sea 12 horas, ya sea 24, ya sea 36, si yo en la tomografía lo tomé al inicio, no encontré nada y volví a tomar una tomografía a los 3 días y no encuentro ninguna lesión, por la imagen, este es un trastorno isquémico, es un ataque isquémico transitorio. Pero, si yo tengo un paciente de la cual viene debilidad muscular, 2, 3 horas, recuperó la fuerza, pero le tomo una tomografía y encuentro lesión, eso es un ACV isquémico. Ya no entra dentro del criterio de un trastorno isquémico transitorio, aún así haya recuperado la fuerza menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque ya encontré una lesión cerebral. Entonces, esto ya es una ACV isquémica. Y ponte que venga un paciente con cefalea, dolor de cabeza, y yo por el dolor de cabeza digo, es una paciente ancianita, dolor de cabeza, una tomografía para ver si es que es una tumoración cerebral. Y veo en la tomografía una zona de hipodensidad reciente, pero el paciente no ha referido que no ha tenido fuerza, que no ha habido disminución de fuerza muscular. Esto se llama un ACV isquémico silente. Entonces, en estos tiempos han ido mejorando la casística diagnóstica de los accidentes cerebrovasculares y prácticamente ya dependemos bastante de los exámenes de laboratorio para poder clasificar este tipo de enfermedades. Ok, López Velázquez. Sí, doctor, presente. María Magdalena. María Magdalena, tenemos la 10ª pregunta. Fisiopatología del edema. ¿La 12? No. La 10ª pregunta. Ya. Bueno, las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular isquémico puede ser causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa el vaso sanguíneo del cerebro. Esto se debe a ¿cómo podría decirlo? O sea, por una presión alta, ¿no? Que pueda haber una ruptura de vasito. Rotura de vaso, eso ya sería una serie hemorrágico. Y puede producir otra. López, perdón. Puede ser también por un trastorno. Si hay una rotura de vasos que me dijiste al inicio, sería no sería hemorrágico. Lo que yo te preguntaba, la causa más frecuente de una ACV isquémica. Ya, cambiemos de persona. Carla Manrique. Sí, doctor. Buenos días. Bueno, las causas más frecuentes en el ACV isquémico son los aterotrombóticos y los cardioembólicos. Muy bien. Heidi Martínez. Doctor. Heidi Martínez. Tu compañera mencionaba menos dos causas frecuentes de ACV isquémico. Naturalmente, uno de los primeros de ellos es el aterotrombótico. ¿Por qué se forma esto? Es por la formación de ateromas o placas ateromatosas, ¿no? Que estos van a formar un coágulo y este coágulo se va a desprender y van a empezar a viajar. ¿Esta es la única forma? También está bien. Hasta ahí está bien. Vamos a pasar de persona. Está bien, Heidi. María Menéndez. Doctor. María Menéndez. Si bien es cierto, ya mencionó la alumna Heidi, si bien es cierto, es por una
un ateroma que se ha formado, se ha roto, ha formado un trombo plaquetario y este se puede haber desprendido y puede haber viajado. ¿Sí? Sí, doctor. Hasta ahí estamos bien. Si este trombo viaja hacia una arteria distal, ¿cómo se llama este embolismo? Carembólico, trombosis venosa Estenosis mitral. profunda, embolismo arterioarterial, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, doctor. Brian. Moria Alarcón. Brian Moria Alarcón. Brian Moria Alarcón, le estoy colocando faltas y no responde. Perdón, doctor, disculpe. Ya ahora. Por favor. ¿Ya? Ya. Moria Alarcón. La misma pregunta. Embolia, doctor. Sí. ¿Qué tipo de embolia es la que le pregunté a la doctora? Este es una embolia. ah, ah, Te lo piensas demasiado. Angie Munive. Sí, doctor. Ya. Angie. ¿Esto qué es? Una cardioembolia. Es una embolia arterioarterial. Es una embolia arteriovenosa. Lo mencioné en clase. Sí, es creo arterial. Termina el nombre. Es una embolia Una embolia arterioarterial. arterial. ¿Por qué es una embolia arterioarterial? Simplemente porque se ha formado el émbolo en la misma arteria carotidia y ha ocluido una misma arteria de forma distal. Es una embolia arterioarterial. Muñoz. Doctor, buenos días. Muñoz, dime, en un accidente cerebrovascular isquémico de etiología cardioembólica, ¿cuál es la causa más frecuente? Cardioembólica, doctor. Sí. Oclusión, doctor. Oclusión arterial. Oclusión arterial, Munive. No, Muñoz. Roger, ¿no? Muñoz. Sí, doctor. Ya. No. Oblitas. Dante Oblitas. Buenos días, doctor, aquí. Ya. Tengo una ACVB isquémico de origen cardioembólico. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cardioembólico. ¿Mm? Obstrucción de las arterias. Pero Eva Oré. Doctor, Sí, la misma pregunta. ¿me puede repetir la pregunta, por favor, doctor? Si yo tengo una ACV isquémico de origen cardioembólico, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿O por una obstrucción de la arteria, doctor, cerebral? ¿La pensaste? No. Kosesh Otero. Oset. Por una fibrilación cardiovascular. Fibrilación cardiovascular. Estás ahí, pero no se llama fibrilación cardiovascular. Fibrilación. Fibrilación. Y esto no se repitió en clase bastante veces. Alejandra Pérez.
Sí, doctor, aquí estoy. Ya, fibrilación, Sí, ¿qué? sería auricular, doctor. Fibrilación auricular, ya, ok, es muy importante. Esa es la causa más frecuente. Melanie Raimundes, Sí, doctor. mencióname las otras causas de lo que es Cardioembólico, sí, la valvulopatía, ya, no sé si mitral también. ok, me leíste en la mente, muy bien, Raimundes. Giovanna Ríos Susaníbar, Sí, doctor, dígame. la tercera causa de un ACV isquémico, Es por un infarto lacunar. ok, muy bien. ¿Se va a dar? Yani Santos, Ok, ahí nomás. Yani Santos, Sí, profesor. ya. Tu compañera me dijo un infarto lacunar. Si es un infarto lacunar, ¿cuál es la etiología más frecuente de un infarto lacunar? El HTA, profesor. La hipertensión arterial, muy bien. Marinela Silva, Sí, doctor. en un infarto lacunar, ¿yo lo puedo observar en una tomografía? Claro, sí se podría observar. Sí, sí se podría Tomografía. observar, qué interesante. Tienes ojos de águila, Pero, porque ninguno pero lo no, podemos ver, al hasta menos yo no. Ya, sería básicamente. Kimberly Talledo. Sí, doctor. ¿El infarto lacunar yo lo puedo observar en una tomografía? No, doctor. Ya, ¿en dónde lo observo? Si no me equivoco, mencionó una resonancia magnética. Una resonancia magnética cerebral. Los ACV lacunares no se ven en tomografía, lo he repetido en clase. Ok, Kimberly. Muy bien. Valdés Maldonado. Presente, doctor Valdés. Ya. ¿Cuál es la zona o área de penumbra? ¿Qué es la zona o área de penumbra? Bueno, la zona o área de penumbra, bueno, es muy importante, ya que esto va a estar lo que es a nivel del tejido cerebral, ¿no? Inclusive esto puede haber lo que es una pérdida, ¿no? Eléctrica viable de forma irreversible, ¿no? Inclusive esto no puede llevar lo que es el flujo sanguíneo cerebral, puede estar disminuido o aumentado. Disminuido, aumentado. Tienes que ordenar tus ideas, Valdés, ¿ya? Por favor. Yupanqui Yankee. Yupanqui Yankee Lari. Doctor, Ya. La misma pregunta. ¿Qué es la zona o área de penumbra? es donde una parte del cerebral donde recibe poco nivel de flujo sanguíneo. Ya. Solo respóndeme cuánto de flujo sanguíneo, hasta cuánto puede estar ese flujo sanguíneo. Usted indicó de 10 a 20 mililitros. Ok, Yupanqui. Muy bien. Soy la celada. Presente, Soy la doctor. celada. Dime, ya la última pregunta. La fisiopatología del edema citotóxico. Am, Creo que se debía a que existió un fallo en las bombas de sodio y potasio, en Ya. la que terminaba acumulándose de manera intracelular el sodio, y como se aumentaba el sodio a nivel intracelular, también también el agua, porque bueno, pues se movilizan juntos, y bueno, pues al hacer esto se provocaba el edema citotóxico. Ok, muy bien, celada. Bueno, chicos, eso es todo. Hasta la otra próxima clase. Gracias. Bueno, un poco hablando de síntesis, la enfermedad cerebrovascular engloba cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas encefálicas como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral de origen isquémico o hemorrágico.
Esto ya lo hemos visto. La enfermedad cerebrovascular se divide en accidente cerebrovascular y ataque isquémico transitorio. Luego de esto, los accidentes cerebrovasculares que son de forma aguda, lo voy a diferenciar entre isquémico y hemorrágico. Los hemorrágicos tengo la intracerebral y tengo la subaranoidea. La causa más frecuente de intracerebral son la de etiología primaria, dentro de ello destaca lo que es la hipertensión arterial y como segunda causa lo que es la angiopatía amiloide. Y la hemorragia subaranoidea tenemos el aneurisma cerebral, ¿no? La cual es más frecuente son los que se encuentran en la comunicante anterior. Y la diferencia entre un ACV isquémico y un ataque isquémico transitorio viene definida por la presencia o ausencia de una lesión isquémica en el territorio vascular definido. Para la lesión o para la debilidad nos encontramos independientemente de la duración de la sintomatología. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos hasta la otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Y Doctor, tenía una consulta, no me quedó claro una cosa. De la valvopatía, mencionó que podría, no sé si escuché bien, no sé si la valvopatía podría generar una fibrilación auricular